Las personas en aquella época, en aquellos años, acostumbraban a esconder sus tesoros en la chimenea de la cocina. Es uno de los lugares donde se dice que mucha gente ha encontrado dinero. Por la forma que tenían y lo que tenían acuñado, eran centenarios. 16 centenarios en el interior de aquella ollita. Como si alguien estuviera tocando con mucha urgencia, como si alguien le urgiera que le abriera la puerta. Aparentemente alguien que traía alguna necesidad. Tocaban con mucha fuerza, además golpeaban la puerta. Se miraba muy pálido, su piel pegada al hueso. Era una persona muy delgada y pálida y su mirada muy extraña, su mirada muy oscura. Hace ratito un señor muy delgado y alto, con un sombrero de palma muy extraño, estaba tocando en mi puerta. El hombre que se asomó por la ventana, ahí está. ¿Qué no lo ven? Ahí está parado. Ahí está parado. Este dinero está maldito. Este dinero no es para nadie. Y si alguien lo encuentra, que a aquel hombre se le manifieste al instante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana. Soy Luis y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy andamos en el ranchito de los Ríos. Nos dirigimos hacia unas tapias muy viejitas de adobe, porque el día de hoy les voy a platicar una historia que le sucedió a un detectorista, a una de esas personas que anda con su detector de metales buscando tesoros. Quédense hasta el final, mi gente, porque esta historia está muy interesante, sobre todo para aquellos amantes de andar en las tapias viejas buscando los centenarios. Esta persona, mi gente, que nos compartió su historia, nos dice que él ya tiene muchos años, que le gusta mucho visitar tapias viejas, solares, barbechos, caminos antiguos, caminos de herradura, caminos reales, siempre con su detector de metales. Él dice que por lo regular siempre lo echa a la cajuela de su carro, porque donde ve un lugar va y pide permiso, o si se mira que está abierto, él se mete a ver qué le marca. Nos platica que en una ocasión fue a visitar un solar que él muy seguido visitaba. Ya había entrado a ese lugar en muchas ocasiones con su detector, porque ahí se decía que en los tiempos de los cristeros ahí hubo una batalla. En el tiempo de la guerra de los cristeros ahí fallecieron muchas personas, porque ahí se dieron un agarre. Entonces él dice que en esas ocasiones que él ha ido siempre se encuentra casquillos, sobre todo casquillos de bala. Eso le comprueba a él que ahí sí existió aquella batalla que la gente platica. Nunca se ha encontrado nada de valor. Todo el tiempo se ha encontrado puros fichas, botones, ese tipo de cosas, pero nada de valor. Pero él no sabe por qué siempre ese lugar le sigue llamando la atención. Él nos platica que se ha metido en varias ocasiones, pasa por ahí y algo le llama la atención. Siempre se baja y va a investigar, a veces hasta de día y sin su detector. Él platica que ha pasado en ocasiones que no lo trae y le da por pararse y entrar a ese solar y recorrerlo. Nos dice que siempre que va algo se ha de encontrar, aunque no sea de valor. Hay veces que simplemente anda caminando y patea cualquier terrón y ahí ha de ver un casquillo, una ficha o algo, cualquier cosa. Pero él sigue entrando a ese solar hasta que descubrió cuál era la razón por la cual le llamaba la atención. Él nos platica que en una ocasión, desde que amaneció tempranito, se le vino a la mente que ese día iba a ir al solar. Ese día iba a ir con su detector. Amaneció con ganas de recorrer y se le vino a la mente ese solar. En cuantito llegó, nos dice que él empezó a peinar el lugar. Era un lugar que él ya tenía bien peinado, era un lugar que él ya tenía bien recorrido. Pero en esa ocasión su detector se agarró pitando en un tono que nunca le había pitado. Él ya tenía bastantes años con ese detector y ese tono nunca se lo había dado. Y sobre todo la intensidad con la que se agarró pitando el detector. Pitaba con mucha insistencia y el tono le decía que era un metal valioso. Para él era un metal muy valioso. Nunca le había pitado así. Se emocionó bastante y empezó a escarbar. Ahí justo donde el detector marcaba con mucha intensidad y se encontró un puño de monedas de plata. Él nos platica que era un aproximado como de 15 monedas ahí enterradas todas juntas en un pequeño saco.
en una bolsita como de cuero. Él nos dice que era una especie de morral, pero de cuero de animal. Ahí estaban esas monedas de plata. Él se emocionó bastante, se las echó a la bolsa y se emocionó tanto que siguió recorriendo los alrededores de ese lugar, y el detector le seguía marcando otra señal, otro tono, igual, un tono muy valioso. Era un tono que no le había dado jamás. Él siguió y se dio cuenta que la señal se dirigía hacia una pequeña casita de adobe, unos cuartitos que ya estaban en el suelo. Ya los muros más bien eran polvo en la tierra, en el suelo. Ya aquellos adobes se habían desmoronado y se convirtieron en puro polvo, pero la señal le daba hacia allá. Él nos dice que se miraba que en alguna parte de la casa, en algún lugar, tenía ladrillo, porque estaban ahí los restos de lo que debe haber sido algún ladrillo, algún adobón de esos de barro, de esos quemados. Y ahí, justo allí, era donde le marcaba, ahí era donde le venía la señal, justo ahí. Muy probablemente esos ladrillos fueron alguna chimenea o algún pretil del techo o alguna barrita de la cocina. No sabe él exactamente, ya no se notaba que era aquella casa, pero de ahí provenía la señal. Él se acordó que platicando con algunos otros detectoristas, platicando con personas que aparentemente por su plática ya se habían encontrado algo cuando andaban detectando con sus aparatos, decían que las personas en aquella época, en aquellos años, acostumbraban a esconder sus tesoros en la chimenea de la cocina. Es uno de los lugares donde se dice que mucha gente ha encontrado dinero. Entonces él pensó que muy probablemente esos ladrillos eran la chimenea. Puso su aparato ahí, empezó a pitar con mucha intensidad. El aparato le estaba diciendo que abajo de esos escombros, ahí era donde estaba. Lo que fuera que estaba marcando el aparato, estaban ahí. Empezó a levantar aquellos escombros, empezó a escarbar aquella tierra blandita con sus propias manos y se encontró una ollita de barro. Una ollita no muy grande, una ollita como donde nuestras abuelas cocían los frijoles. Esas ollitas de barro, ahí estaba. Al sacarla y quitarle la tierra que tenía encima, se dio cuenta que ahí estaban otro montoncito de monedas, pero estas eran de oro. Al limpiarlas con sus dedos, se dio cuenta que por la forma que tenían y lo que tenían acuñado, eran centenarios. Se encontró 16 centenarios en el interior de aquella ollita. Se emocionó bastante, el aparato ya no le marcó más, los recogió y se dirigió hacia su casa. Se fue muy emocionado. Al llegar, la tarde se puso oscura, se escuchaban los relámpagos, estaba tronando el cielo. Aparentemente venía una tormenta muy fuerte, como en este momento justamente. Y él dice, pues que en ese preciso momento se le vino a la mente que corrió con suerte, porque alcanzó a encontrar aquel hallazgo antes de que se viniera la tormenta. Ese día había corrido con mucha suerte, estaba muy emocionado. Era el mayor hallazgo que él había tenido en toda su vida. Se encontró monedas de oro y de plata, estaba emocionadísimo. No sabía qué hacer con aquellas monedas. No sabía si venderlas, si conservarlas. No hallaba qué hacer, estaba tan emocionado. Empezó a llover muy fuerte. Empezó a caer aquella tormenta, una tormenta con viento. Las ventanas y las puertas se movían con mucha intensidad, azotadas por el viento. Nos dice que como eso de las 10:30 de la noche, las calles ya estaban vacías, la gente ya se había encerrado en su casa por las tormentas. Él estaba solo en su casa, la calle se escuchaba, más bien se sentía silencio, se sentía vacía, cuando de repente empezó a escuchar que alguien azotaba su puerta con fuerza, como si alguien estuviera tocando con mucha urgencia, como si alguien le urgiera que le abriera la puerta. Aparentemente alguien que traía alguna necesidad. Tocaban con mucha fuerza, más golpeaban la puerta. Él, por la forma en que estaban tocando tan violenta, le dio miedo. Decidió primero acercarse a la ventana para averiguar quién era, para darse cuenta si era alguien conocido que necesitara alguna ayuda o si era algún extraño, pues para no abrir, para hacerse pasar como si la casa estuviera sola, como si no hubiera nadie en casa.
Se asomó por la ventana y no había absolutamente nadie. Al ver que ya no había nadie en la calle, se atrevió a abrir la puerta y asomarse, y afuera, en toda la calle, no se miraba a nadie. Cerró su puerta y se volvió a meter. Agarró un cepillo de dientes y empezó a limpiar aquellas monedas. Se olvidó muy pronto de ese hecho que estaban azotando su puerta, por la emoción de ver aquellas monedas tan brillosas. Él no podía creerlo. Él investigaba mucho, buscaba en internet, buscaba imágenes, pero esa vez las tenía en sus propias manos y él lo había encontrado. Estaba emocionadísimo, cuando de repente volvieron a tocar la puerta, pero esta vez más violentamente, con más fuerza. Decidió que iba a ignorar, que iba a hacerle creer a quien fuera que estaba en la calle que no había nadie en casa, cuando de pronto volteó hacia la ventana de la cocina, que era en donde él estaba ubicado en ese momento, limpiando las monedas. Volteó hacia esa ventana que daba al patio y ahí miró una persona parada, asomándose hacia adentro, viéndolo muy fijamente lo que estaba haciendo. Él dijo, chin, ya se dio cuenta que tengo las monedas, pero al instante se dio cuenta también que él desconocía a aquella persona. Él no sabía quién era. Su aspecto era muy extraño, se miraba muy pálido, su piel pegada al hueso. Era una persona muy delgada y pálida y su mirada muy extraña, su mirada muy oscura. Se asustó bastante, le recorrió un escalofrío. En ese preciso momento lo que hizo fue salir de la cocina y encerrarse en su cuarto. La tormenta estaba muy fuerte, la lluvia azotaba con violencia en el suelo. De repente empezó a sentirse mal, muy mal. Se dio cuenta que estaba ardiendo en fiebre. Decidió salir de su casa e ir con sus vecinos. Les comentó, oiga, ¿sabe qué? ¿Tendrá algún medicamento? Me siento mal, fíjese. Me siento mal. Su vecina le dijo, muchacho, estás ardiendo en fiebre. Oiga, ¿y no se dio cuenta quién estaba tocando en mi casa? Hace ratito un señor muy delgado y alto, con un sombrero de palma muy extraño, estaba tocando en mi puerta. No, muchacho, pues ya ves que aquí en la calle todo se escucha. Cuando alguien pasa, luego se escucha, y si uno no escucha a los perros, luego lo delatan. Y no han ladrado los perros, ni se ha visto nadie. No, ¿sabes qué, muchacho? Traes fiebre. Lo más seguro es que alucinaste. No, ¿sabe qué? Yo pienso que sí, porque lo miré asomándose en la ventana del patio. No, muchacho, traes fiebre. Lo que pasa es que tú estabas alucinando. Pero pues, ¿por qué estarás ardiendo en fiebre? Es que sabe que hace rato salí y me mojé. A lo mejor me hizo daño, a lo mejor me quise resfriar. Dijo, no, muchacho, te voy a dar un medicamento y te vas a dormir. Te enredas bien tus cobijas. ¿Y tus papás dónde están? Pues fueron al pueblo, pero mañana vienen. Está bien, si sigues malo nos hablas. Sí, muy bien. Así lo hicieron, le dieron medicamento a este muchacho y él se regresó a su casa. Decidió enredarse en sus cobijas y acostarse. Toda la noche estuvo soñando con aquella persona. Toda la noche soñaba que esa persona llegaba y tocaba la puerta y que él se escondía detrás y empezaba a empujar la puerta como queriéndola abrir. La puerta era de madera, de esas puertas antiguas que no tienen chapa, tienen tranca. Y él en su sueño miraba que la tranca estaba a punto de soltarse sola. Era una pesadilla lo que él estaba viviendo. A ratitos despertaba y se volvía a quedar dormido y volvía a soñar lo mismo. Aquella persona queriendo abrir la puerta a la fuerza. Afortunadamente pasó la noche. Amaneció y él pensó que se iba a sentir mejor, pero nada. Seguía igual de enfermo, seguía ardiendo en fiebre. Llegaron sus papás y él les platicó lo que había sucedido. Lo de aquel hombre que miró en la ventana, cómo se estaba sintiendo, todo eso. Lo que nunca les mencionó fue lo de las monedas. Estaba tan asustado que hasta la emoción se le había pasado. No sabía quién era ese hombre, no sabía por qué toda la noche lo soñó. Se quedaba dormido, soñaba con aquel hombre, despertaba, se daba cuenta que era un sueño, se volvía a dormir y otra vez retomaba el sueño donde lo dejó. Y era algo que a él nunca le había pasado. Estaba muy asustado, mucho, pero mucho, muy asustado. Sus papás lo llevaron al hospital de ahí del rancho, a la clínica. El doctor le dio medicamento, pero no le podían bajar la fiebre. Dijo, ¿saben qué? Si no le baja la fiebre, lo vamos a tener que mandar al pueblo, al hospital. Es que no se le baja.
Él se sentía cada vez más mal. En eso estaban cuando de repente él volteó hacia la puerta de ahí del cuartito donde lo tenían internado y miró a ese hombre parado en la puerta, viéndolo muy fijamente. Él gritó muy asustado. El doctor y sus papás entraron y le preguntaron que qué tenía. Él les dijo, ahí está ese hombre. ¿Cuál hombre? El que les dije que fue y tocó. El hombre que se asomó por la ventana. Ahí está. ¿Qué no lo ven? Ahí está parado. Ahí está parado. Y lo soñé. ¿Por qué lo estuve soñando? En el sueño dice que él le decía que lo dejara, que no era suyo, que lo devolviera, que lo dejara de donde lo agarró. Pero él no sabía a qué se refería. En ese momento no recordaba lo de las monedas. Los papás, al verlo tan asustado y tan alterado, le dijeron al doctor, no, ¿sabe qué, doctor? Nos lo vamos a llevar. Nos lo vamos a llevar para el pueblo, al hospital, a ver qué le dan porque la fiebre no se le quita. Se lo llevaron al hospital. Justo cuando entraron al hospital, el doctor de urgencias lo recibe. Le dicen, es que no nos explicamos, no se le baja la fiebre, no se le baja. Yo tengo miedo que empiece a convulsionar, doctor, yo lo veo muy mal. Lo veo muy mal y está asustado. Menciona a una persona, que él mira a una persona. Yo no sé qué es lo que tiene. No, pues es la fiebre, señora, no se preocupe, es la fiebre. Ahorita aquí lo vamos a canalizar, aquí lo vamos a tener. Y ahorita le cortamos la fiebre y vamos a ver cuál es la razón. Cuál es el motivo, por qué viene esa fiebre y por qué está tan insistente, por qué no se le baja. Usted no se preocupe, señora, todo va a estar bien. Él se quedaba muy fijo hacia la puerta. Dijo, ¿qué tienes, hijo? Ahí está, mamá. Ahí está el Señor. En ese preciso momento, él comprendió que muy probablemente ese hombre era el dueño de aquellas monedas. Porque su apariencia era la de un soldado. Él estaba vestido como campesino, pero traía carrilleras con balas. Se dio cuenta que muy probablemente él fue quien enterró ese dinero. Muy probablemente en aquella batalla, al sentirse perseguido, los escondió para después regresar y muy probablemente ya no pudo. Fue cuando él dijo, ¿sabes qué? Ya, déjame en paz. Lo voy a regresar a donde estaba, te lo prometo. Lo voy a regresar a donde estaba. Curiosamente, en ese preciso momento, él fue recobrando la salud. La fiebre cesó. Se le bajó esa fiebre tan fuerte y él fue recobrando sus fuerzas. Y en cuantito comió, en cuantito probó la comida, el doctor lo dio de alta. Regresó a su casa. En cuanto se sintió bien, en cuanto agarró fuerzas, lo primero que hizo fue, sin decir nada, agarró un talache, una pala, aquel morral lleno de monedas de oro y plata, y se fue al solar. Y exactamente ahí donde encontró las monedas de oro, donde encontró los centenarios, ahí escarbó, pero escarbó más profundo. Quitó aquellos escombros, buscó donde estaba aquella chimenea, escarbó más profundo y enterró esas monedas. Les puso una losa encima, luego los escombros y lo cubrió con tierra. Dijo, este dinero está maldito, este dinero no es para nadie. Y si alguien lo encuentra, que a aquel hombre se le manifieste al instante, porque yo no quiero que otra persona vaya a sufrir lo que yo sufrí. Se regresó a su casa y otra vez recobró la confianza, se sintió seguro, se sintió a salvo, pero jamás volvió a entrar a una tapia, ni a un camino, ni a un solar, ni a un nada. Vendió su aparato y ya no quiso saber nada de los tesoros, ni de los fantasmas. Pues como ven, mi gente, fíjense que hay muchas historias de personas que andan con sus detectores, entran a lugares donde se dice que asustan, donde han visto arder o donde miran a una persona parada abajo de un mezquite muy viejo, de un mezquite muy antiguo, o adentro de alguna tapia, o escuchan lamentos, o escuchan risas. Y muchas personas han entrado con sus detectores a esos lugares y les marca. Y cuando empiezan a escarbar, empiezan a escuchar ruidos muy feos, ruidos muy extraños, o risas, o incluso hasta voces que les dicen que se larguen de ahí, que eso no es para ellos. Entonces uno nunca sabe bajo qué circunstancias enterraron aquel dinero, o por qué lo enterraron, o qué maldiciones dejaron, o qué secretos le dejaron aquel dinero. Entonces hay personas que dicen que muchas de las veces alguien se tiene que quedar, tienen que entregar una vida a cambio de aquel dinero.
o que alguien más se quede a cargo de ese dinero para que aquella alma pueda trascender. O por lo menos esas son las historias que platican muchos de los detectoristas con los que yo he tenido la oportunidad de platicar. Pues bueno, mi gente, esta es una historia real. Esta historia nos la hizo llegar la misma persona a la que le sucedió esta historia, la propia persona, y nos dice que desde ese día jamás volvió a salir a buscar. Entonces es una historia que me gustó bastante porque nos la explica bien detallada y la verdad, pues a mí me hace imaginarme todo lo que él vivió y la verdad estaban escalofríos. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video queremos mandar algunos saluditos. Para la niña Ana Victoria, de parte de su tata y su nana, saludos. Muchas gracias por ver los videos. También queremos mandar un saludito muy especial para Joan de la Cruz, para Roberto Saldívar del Cargadero y para la señora Margarita Canel y Aurelio Vargas. Un saludote para ustedes y muchas gracias por el apoyo y por estar siempre reproduciendo nuestros videos. Pues bueno, mi gente, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Somos sus amigos Ana, Luis Carrillo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.